Bien, vamos a arrancar. ¿Todos ven la pantalla? Supuestamente, la verdad que es la primera vez que lo intento. Puede ser que sí, como puede ser que no. Sí. A ver si prestaron atención. Citoquinas. Citoquinas. Y entonces ahora entrando al sistema endocrino, ¿cómo se llaman los mediadores químicos del sistema endocrino? Hormonas. Bien. Entonces, en la clase anterior ustedes vieron que hay distintas glándulas endocrinas, es decir, glándulas que producen hormonas. Y también tenemos células aisladas, ¿sí? Por ejemplo, en Fisio 1 nosotros estuvimos hablando de muchas de estas células aisladas que producen hormonas, es decir, mediadores químicos que viajan por la sangre y se unen y ejercen su efecto al unirse a un receptor. Y esa es la clave de cuando uno habla de las hormonas. Es decir, para que una hormona realice un efecto, tiene que haber un receptor, es decir, se tiene que unir a ese receptor para desencadenar su efecto. Y nosotros hablamos de varias hormonas en Fisiología 1, por ejemplo, las células G, productoras ¿de qué? Productoras de la hormona gastrina. Claro, la hormona gastrina, que se acuerdan que habíamos visto las criptas y hablábamos de las células mucosas superficiales, las células
las mucosas del cuello, las células parietales, las principales, las células G, productoras de gastrina, las células H, productoras de... ¿De qué? Vamos. Cuando uno veía secreción gástrica. Células H, productoras de... Nada. Histamina, chicos, ¿se acuerdan que hablábamos de su acción parácrina? ¿Recuerdan todos estos términos, no? Autócrino, parácrino, endocrino, ¿sí? Sí, ¿Hay profe. alguien del otro lado? Activen el altavoz para hablar porque yo no veo en la presentación lo que ponen en el chat. Sí, profe, sí. Bien, bueno, hagamos esto un poquito más dinámico, ¿eh? Entonces, fíjense que entre lo que son las células aisladas, ven que yo se los separé acá, porque estas son directamente glándulas que producen una hormona. Acá tenemos células aisladas. ¿Por qué? Porque en el estómago, por ejemplo, bien dijimos que teníamos células principales, células parietales, células G y células H, o sea que están entreveradas, entre comillas, con un montón de otras células de algún órgano en particular. Entonces, entre estas células aisladas, tenemos las células que forman los islotes pancreáticos. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí, profe. Bien. Entonces nos vamos adentrando un poquito más. Porque dijimos que eran células aisladas. Entonces, formando islotes. ¿Y el resto qué era? Y el resto es la parte del páncreas que ya vimos. Esperen que alguien me pida ingresar a la reunión. Ahí va. Es decir, nosotros en Fisio 1, estuvimos viendo las funciones del páncreas exócrino. Porque el páncreas tiene dos tipos de tejidos. Tejido con función exócrina, que representa el 80% del volumen de la glándula, o sea, del páncreas en su totalidad, el 80% del volumen de esta glándula tiene función exócrina. ¿Estamos? Exócrina, o sea que va hacia la luz de, en este caso, los tubos o conductos pancreáticos. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan del páncreas exócrino? O sea, el páncreas dedicado a la producción de enzimas y jugos pancreáticos. Jugos pancreáticos con bicarbonato, como habíamos dicho, y jugos pancreáticos con enzimas. ¿Qué enzimas? Las que vimos en Fisio 1. Amilasa, amilopectina, lipasa pancreática, colipasa, colesterol esterasa, ¿sí? Todas las que eran para hidratos de carbono, proteínas. ¿Recuerdan las de las proteínas? Al menos. A ver, ¿alguien me puede decir las enzimas encargadas de la digestión proteica de origen pancreático? Muy bien. ¿Cuáles eran? Tripsina, quimotripsina y elatasa. Acuérdense que estaban todos como sinógenos, si no van digiriendo todo desde que se forman, ¿sí? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno, ¿sí? Procarboxipeptidasa. Bien. Bueno, entonces cuando uno habla del páncreas exócrino está hablando de los acinos y conductos pancreáticos. Los acinos pancreáticos, recuerdan que las células acinares eran las encargadas de producir un jugo pancreático rico en enzimas y las ductales un jugo pancreático rico ¿en qué?
Bicarbonato. Bien. ¿Para qué era el jugo pancreático rico en bicarbonato? Para amortiguar el pH que viene del estómago. Para eso, ¿por qué lo tenés que amortiguar? Porque el alimento viene mezclado con el jugo gástrico que tiene un pH muy bajo. Claro, pero ¿para qué le querés elevar el pH a nivel intestinal? ¿Por qué no digerir con ese pH si ya viene siendo digerido? Y la mucosa del Eh, intestino es más sensible. No, no pasa por para que eso. puedan actuar las Ahí va. enzimas. Se liberan las enzimas. Porque el pK de acción de las enzimas intestinales y pancreáticas es más bien alcalino. Entonces, necesitamos de las dos cosas, de las enzimas y del bicarbonato, para realizar la digestión, ¿sí? Entonces, nuestro páncreas, que anatómicamente está relacionado con la primera porción del intestino delgado que se llama, Duodeno. muy bien, posee entonces un sistema de conductos al cual se vierte donde se vierte, mejor dicho, el jugo pancreático para finalmente terminar volcándose ese jugo pancreático en el duodeno para que realice su acción de digestión enzimática. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, anatómicamente las partes que se describen, el cuerpo, la relación que poseen estómago, duodeno, páncreas. Fíjense que se vierte su contenido junto, miren, acá viene el conducto biliar, porque recuerden que necesitaban también de la bilis para realizar la digestión de los lípidos. Bueno, todo lo que hemos visto en fisión. Entonces, el 80% del volumen de la glándula está dedicado a la producción de jugo pancreático. Un 13% aproximadamente conductos y vasos sanguíneos, y luego tenemos un 2%, o sea que es un porcentaje muy bajo, pero es fundamental. Un 2% del volumen de esta glándula está dedicado a la función endocrina. Esta función está dada por células que constituyen islotes, o sea, islas, que se les denominó islote de Langerhans. Esas células, que ya vamos a ver que son 4 tipos de células, van a producir 4 tipos de hormonas. Son la insulina, el glucagón, el polipéptido pancreático, que ya lo hemos mencionado, y la somatostatina. ¿Me siguen hasta ahí bien entonces, no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vayan frenándome, hagamos esto un poquito más dinámico. Yo sé que esto, yo al final, ustedes tienen una guía de problemas. Con esa guía tienen que con este power, con el teórico, tienen que ir resolviendo la guía. Vamos a ver, porque esto es bastante teórico, con muchos datitos por ahí de cuestiones químicas. Nos vamos a meter mucho en la parte química. Entonces, por ahí se pone medio tedioso, pero al final van a ver que esto se súper aplica en la práctica. Cuando tengan su primer caso de un animal diabético, van a tener que recordar todo esto. Así que al final les puse un par de fotitos para ver, y no les puedo dar en este porque ustedes primero tienen que resolverlo, pero después vamos a hacer un cierre con el problema que tienen. Van a ver qué lindo que tienen. Bueno, entonces, nos adentramos a la parte endocrina, los islotes de Langerhans. Son verdaderas islas, porque si ustedes se fijan, vamos a ver primero esta imagen. Nosotros en la imagen anterior habíamos visto esto, ¿no? El páncreas y cómo desemboca en el duodeno, ¿no? Y habíamos dicho que les dije, fíjense, Leo, que desemboca, acá tenemos la vesícula biliar, que desemboca junto con el conducto de la vesícula biliar, ¿no? Y habíamos dicho que era una glándula que poseía una parte exócrina dada, esperen que me desapareció el mouse, ahí está, por los acinos, ¿no? Acinos, conductos. Y si yo hago de esta imagen cortes transversales, voy a encontrar con este tipo de imagen, donde tengo las células acinares, ¿ven? Células acinares,
Profe, disculpe, ¿no? No se ve el mouse. ¿No se ve el mouse? No, ¿Ahí no se ve? va, yo por lo menos no lo veo. No me aparece. No se ve. Ah, O sea, hace 3 horas que les estoy mostrando con el mouse algo que no ven. A ver si cambiamos esto. Yo estaba meta a marcar con el mouse. Bueno, a ver. Capaz que si pongo... ¿Ahora ven el mouse? Sí, ahora sí. Sí. Ahí lo ven. O, como me dijeron antes, estaba marcándoles con el mouse. Bueno, entonces habíamos llegado acá y yo les venía marcando que había 4 tipos de células que van a producir 4 tipos de hormonas. Y les había dicho, ahora vamos a marcar de vuelta con el mouse, que este páncreas entonces, por medio de conductos, desembocaba en duodeno, junto con el profe, conducto. ¿Sí? sigue sin verse. Creo que cuando pone la presentación desaparece el mouse. Ahí sonamos. Y haciendo clic derecho nos saldrá algún puntero. A ver. Claro, pantalla. Opciones del puntero. Ahí le dice eso, profe. A ver. Puntero láser. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. Ahora sí. Bueno, entonces, yo les venía diciendo que el páncreas, entonces, esta hermosa glándula, por medio de un conducto, desemboca en duodeno, junto con, ven acá, viene el conducto biliar, ¿sí? La relación anatómica, y cuando dijimos el páncreas endocrino, dijimos que eran células aisladas que se agrupaban formando islotes o islas, llamadas islotes de Langerhans, que vamos a ver que hay 4 tipos de células que producen 4 tipos de hormonas. ¿Vamos? Ahora sí. ¿Vamos? Sí, profe. Sí. Entonces, ahora con el puntero sí. Volvemos a la imagen anterior que dijimos páncreas, los conductos, la parte exócrina sería esta, desembocando en duodeno. Acá tenemos el conducto biliar, la vesícula biliar. Y si yo hago un corte, digamos, longitudinal, voy a encontrarme con esta estructura, es decir, los acinos y los conductos. Y yo empiezo a cortar o acercarme cada vez más células acinares, células ductales. Y si yo hago los cortes transversales, me empiezo a encontrar con esto, es decir, todas las células acinares, ¿ven? Y acá tengo una serie de células que forman estas islas, islotes. Tengo vasos sanguíneos también, ven, acá hay glóbulos rojos. Y estas células agrupadas formando estos islotes o islas llamadas islotes de Langerhans. En una histopatología yo lo vería así, ¿ven? Todas estas que forman así como unos circulitos son las células acinares. Y estas que están acá, estas de acá, son los islotes. Lo mismo que está representado en un dibujo o en un esquema acá. Y yo lo que les dije que en estos islotes me voy a encontrar con 4 tipos de células. A mencionar las células beta, que ya puedo ver que son las que están en celestito, que ya puedo ver que son las que en mayor proporción están en este islote. Las células alfa, en azul. Las células ultra, en violeta. Y las células F, en amarillo. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hora es? Profe, ¿puede repetir antes de las F, las células cuál? Las células beta, que son las que están en mayor proporción, que son las que las veo en esta imagen, obviamente que no son celestes, sino que
están dibujadas o pintadas con color celeste, las células alfa en azul, las delta en lila o violeta y las F en amarillo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Acá tenemos otro esquema y otros colores, ¿no? Células delta, alfa, beta, o PP o F. Es lo mismo.